Hermano Aslam, Dios le Hermano, bendiga. hermano, buenas tardes, Dios les bendiga. Hermano, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Somos privilegiados por contar con usted. Somos muy bendecidos y de verdad que le damos muchas gracias a Dios por el tiempo que nos está regalando con usted. Hermano, gracias por su tiempo. Tal vez usted es una persona muy ocupada, pero nos quedamos picados el día de ayer. Y, y pues hermano, bienvenido. Le dejo el lugar. Gracias, hermano. Pues, saludos a todos los que están conectados, a todos los que están en cualquier lado de México, del mundo entero. Ahorita que estábamos cantando junto con ustedes y alabando al Señor, adorando al Señor. Es increíble cómo la presencia de Dios, muchas veces oramos por un milagro, oramos porque el Señor haga milagros. Ayer parte de eso comentaba, ¿no? Estaba un poquito parte de mi testimonio y les decía como en mi caminar personal con el Señor hubo un momento en mi vida que yo quería que el Señor me hablara así, que sonaran las trompetas, que se abriera el cielo y Él me dijera, tú eres mi hijo amado, ¿no? Algo por el estilo. Y muchas veces estamos esperando que Dios haga algo fabuloso en nuestra vida, algo totalmente drástico, pero cuando no nos estamos dando cuenta que en este preciso tiempo Él está haciendo algo fabuloso en nuestras vidas. El simple hecho de que estamos ahorita conectados a través de estos medios y la presencia de Dios se está sintiendo, se está derramando, se está haciendo presente y evidente, eso es un milagro. Eso por sí solo es un milagro. Y a veces eso es lo más que a mí me llama la atención. Cuando estamos en medio del mover más fuerte del Señor, no nos damos cuenta. Cada uno de los que nos están escuchando ahí donde están son una evidencia de que el poder del Señor, que la sangre del Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo no tiene fronteras. Y aunque estamos lejos, aunque estamos conectados por una cámara, por unos cables, por unas frecuencias inalámbricas, el poder y la presencia de Dios se siente. Y eso es un milagro que nunca nos hubiéramos imaginado. Uh, Me gustaría que en esta tarde, bueno, vamos a ir a la palabra de Dios, pero al entrar de esta forma a los hogares de todos ustedes, siento que es una plática personal, siento que es un uno a uno con cada uno de los que está del otro lado, en un teléfono, en una computadora, en cualquier dispositivo viéndonos, nos está dando la oportunidad a ustedes, a la iglesia del Shaddai, a los pastores Aguilera, cada vez que transmiten de entrar a su recámara, a su sala, a su comedor, a su cocina, al carro donde están sentados, en donde están ahorita viendo esto o posteriormente en un ambiente muy personal. Y es como me gustaría hacerlo en esta noche, permitir que el Señor hable a cada uno de nosotros de una forma personal. Y me gustaría compartir lo que hay en mi corazón. Uh, Durante este tiempo, yo sé que muchos, ya tocábamos un poquito este tema, hemos platicado de lo que está sucediendo en estos últimos meses, durante este último año. Um, Mucha gente nuevamente está temerosa de lo que el 2020 todavía puede traer. Y está temerosa de lo que está sucediendo en este 2020, ¿no? Y creo que el Señor está haciendo algo a un paso acelerado. Para el que el Señor pueda hacer algo en mi vida, tiene que remover algo. Para que Él pueda transformar parte de mí, tiene que remover algo de mí. Para que Él, simplemente la ley de la física lo dice, no hay dos cosas, no pueden ocupar el mismo espacio y al mismo tiempo. Y nosotros no podemos en lo espiritual dejar que el Señor ocupe un lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando hay algo más ocupando ese sitio que únicamente le pertenece al Señor. Y durante este tiempo yo estoy convencido que el Señor está tratando de remover aquello en nuestras vidas para poder quitar eso y poner en nosotros lo que Él tiene predestinado para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestra voluntad de aquí en la eternidad. Pero todo esto es un proceso que nosotros debemos de abrazar y tenemos que entender de acuerdo a la luz de la palabra del Señor. No podemos entender la vida de José sin el proceso de crecimiento que él tuvo.
Y cada vez que parecía que José iba hundiéndose más en lo que naturalmente podía ser entendible, el Señor únicamente estaba haciendo un proceso para que José fuera escalando un escalón más. No podemos entender que José llegara de la noche a la mañana a ser el segundo en Egipto sin haber pasado por un proceso de haber sido echado a un pozo, de haber sido vendido como esclavo, de haber sido acusado falsamente, de haber sido puesto en la cárcel. Pero cada punto en la vida de José era simplemente un escalón que el Señor le estaba llevando para el siguiente paso que tenía preparado para él. El pueblo de Israel caminó en el desierto por 40 años. Y lo menciono constantemente durante este tiempo. Hablamos de la cuarentena en donde algunos todavía están metidos, donde pasamos o donde muy probablemente tengamos que volver a pasar de acuerdo a lo que está sucediendo este COVID que está atacando a todos lados. La cuarentena viene de 40, ¿verdad? Y hay varias cuarentenas en la palabra de Dios. El número 40 es muy significativo en la palabra de Dios. Ayer platicábamos del arca de Noé, cómo fue este proceso de 40 días. Pero también vemos que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, en un proceso de transformación. Y hemos estudiado en la palabra de Dios las jornadas del pueblo de Israel, de Egipto a la tierra de Canaán, y cómo algo que pudo haber sido muy rápido, el Señor los tuvo en ese proceso de cuarentena, en este caso 40 años, donde el proceso de crecimiento espiritual en la vida de ellos tomó este preciso cantidad de años. Ahora me gustaría ir en esta noche a la palabra de Dios y enfocarnos en un versículo que creo que hemos leído muchas veces y que hemos pasado y ojeado y que tiene un significado especial para mí en este tiempo y me gustaría compartirlo con ustedes. Me gustaría que fuéramos al libro de Josué en esta noche. Vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Josué, vamos al capítulo 3. Y voy a leerlo, capítulo 3, versículo 1, y dice la palabra de Dios, y levantóse Josué de mañana, y partieron de Sitín, y vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron ahí antes que pasasen. Y ahí nos vamos a detener en este momento. Conocemos la historia previa a esto, y conocemos la historia post a este versículo. La historia pre a lo que acabamos de leer es que el pueblo de Israel acaba de pasar precisamente estos 40 años en el desierto y están a punto de entrar a la tierra de Canaán. Pero hay un proceso que el Señor está tratando de llevar en el pueblo de Israel. Ahora, si vemos aquí, es que dice que Josué se levantó, pero que él y todos los hijos de Israel. Y muchas veces pensamos que somos los únicos que estamos pasando por esta situación en la que estamos viviendo. Y a veces nos enfrascamos en la situación de pensar que nosotros somos los únicos que estamos atravesando problemas. Y todos, el pueblo de Dios, estamos atravesando un momento que es muy determinante para nuestra vida, para nuestro caminar con Él. Justo aquí, en esta porción de la palabra de Dios, me gustaría regresar y desmenuzarlo un poco para ver lo que el Señor está haciendo. Acaban de pasar este proceso, salieron de Egipto, todos nosotros, bendito sea su nombre, hemos salido de Egipto, hemos salido de nuestras propias ataduras, de nuestro propio pecado. Hemos atravesado un caminar con el Señor Jesucristo, hemos crecido a lo largo de nuestro propio desierto y cada uno de nosotros ha atravesado su propio desierto. La palabra de Dios dice que el Señor llevó al pueblo de Israel por el desierto para saber lo que había en su corazón. Y a lo largo de tal vez meses para algunos, tal vez años para otros, tal vez días o semanas para algunos nuevos, hemos pasado un proceso de desiertos donde el Señor ha querido ver lo que ha estado en mi corazón. Ha querido escudriñar en mi propio desierto, en mi propia sequedad, en las propias pruebas que yo tengo, qué es lo que hay en mi corazón. Pero aquí justo en esta parte de la palabra del Señor, están terminando este proceso de cuarentena. Ese proceso de esos 40 años, están a punto de entrar. Ahora el Señor los había alimentado, los hizo pasar por el Mar Rojo, les dio la experiencia de darles la ley, de darles la Torá.
Y todos nosotros hemos pasado por todas esas experiencias en nuestra vida. Y dice, y levantóse Josué de mañana y partió de Sittim y vinieron hasta Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron ahí antes que pasaran. Se levantó muy de temprano. Algo muy importante para cada uno de nosotros es poder tomar la decisión de levantarnos delante de la presencia de Dios. Dios nos ha llamado no a ser perezosos espirituales. Dios nos ha llamado no a ser flojos espirituales. Dios nos ha llamado no a ser comodines espirituales. Dios nos ha llamado a que cada uno de sus hijos nos pongamos de pie en la presencia de Dios. ¿Y por qué digo en la presencia de Dios? Porque dice que aquí que partieron de Sittim. Y tomemos dos puntos, nos ubiquémonos en 2 puntos, Sittim y Jordán. Jordán nos habla de este lugar bajo. La palabra por sí misma, Jordán, quiere decir este lugar bajo, este lugar humilde. Pero tú no puedes llegar a un lugar bajo, a un lugar humilde, si tú no has estado en un lugar alto, en un lugar de exaltación. Si yo estoy en el valle, ya no puedo ir más abajo del valle. Pero cuando estoy en la montaña, puedo descender al valle. Entonces, lo que aquí está diciendo es que el Señor trajo al pueblo de Israel de un lugar obviamente alto a un lugar bajo justo antes que entraran a la tierra de Canaán. En pocas palabras, Dios nos está preparando a ustedes, a ti y a mí, en este tiempo nos está trayendo de un lugar de exaltación a un lugar bajo, a un lugar de humillación. ¿Y qué es la humillación? La humillación, el lugar humilde es el lugar donde podemos nosotros reconocer quiénes somos nosotros y quién es Él y quién es Dios, quién es Jesucristo, cuál es la omnipresencia y la omnipotencia de Él y de su nombre. Estar en el lugar humilde no significa estar en el lugar donde todos nos pisan, donde todos nos ven hacia abajo. No, la humildad es únicamente un sentido de proporción entre quién soy yo y quién es Él. Entonces, en este momento el Señor nos está trayendo del lugar donde hemos caminado cada uno de nosotros. Y hablo a cada uno de ustedes, ha ido a la casa de Dios, ha alabado, ha glorificado, hemos danzado en su presencia. Hemos asistido a congresos, hemos asistido a campamentos, hemos asistido a avivamientos, hemos asistido a reuniones donde podíamos gozarnos. Y eso era un lugar donde teníamos una presencia indudable de Dios. El lugar de exaltación nos ha traído a este lugar donde para muchos es un lugar, para todos es un lugar de humildad donde podemos seguir reconociendo quiénes somos nosotros y quién es Él. Entonces, dice que la palabra es que partieron de Sittim. Sittim nos habla de este lugar que quiere decir la acacia o el arbusto de espinos, la madera de acacia o de casia o la madera de Sittim. Y a todos ustedes que les gusta estudiar la palabra de Dios, ¿a dónde los lleva cuando hablamos de la madera de Sittim, de este arbusto de espinos? Nos lleva precisamente al tabernáculo mosaico, donde casi todo el tabernáculo fue construido de la madera de acacia o de la madera de Sittim. Esta madera que igualmente era utilizada para hacer, ¿saben también para qué se utilizaba esta madera? Se utilizaba para extraer de ella un aceite que se conformaba y que incluía en el aceite de la unción. Y el aceite de la unción, ¿se acuerdan? Contenía mirra, contenía canela, contenía cálamo aromático y contenía acacia. Contenía 4 especies. Y cada una nos habla de uno de los nombres, una de las letras del nombre tetragrama del Señor. En pocas palabras, esta madera de Sittim no tan solo se utilizaba para construir algunos muebles del tabernáculo, y vamos a ir especialmente a uno, pero se utilizaba como una parte de estas fragancias que se utilizaban para crear el aceite de la unción. El nombre del Señor está escrito en este lugar, está escrito en este Sittim. Depende de la traducción donde estudiamos en la palabra de Dios, nos habla de la acacia o nos habla del Sittim. Pero la palabra Sittim quiere decir pelar, quiere decir descarapelar, quiere decir desnudar, pero también quiere decir separar. Quiere decir espinas que enganchan.
Ahora, vamos a detenernos y vamos a pensar. Es muy interesante que podamos ver nosotros que el arca que construyó Bezalel, que representa la soberanía del Hijo de Dios, fue construida precisamente con esta madera. Y el arca que construyó Moisés, que representa la soberanía del Padre, fue también construida con esta madera. ¿Y qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dijo, mi Padre y yo somos uno. Entonces, cuando unimos la soberanía del Hijo con la soberanía del Padre, ¿qué tenemos? Tenemos la unión de esta madera, de esta madera de la acacia, que empieza y que viene a descarapelar, a desnudar lo que no es como Él. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y buscamos su soberanía, que de eso nos habla el arca. El arca era el lugar donde se sentaba, gloria sea el nombre del Señor, el asiento de misericordia y donde estaba la presencia de Dios. Y cuando buscamos la soberanía de Dios, la unión del Espíritu, la unión de la presencia del Hijo y del Padre, esto empieza a generar, gloria sea el nombre del Señor, en nosotros una conversión de nuestra propia voluntad. Y si el Señor Jesucristo dijo, mi Padre y yo somos unos, entonces, ¿qué quiere decir? Que ambas arcas fueron construidas por esta una madera, gloria sea el nombre del Señor. Y esta madera, este árbol, esta madera era un árbol de espinas. Y las espinas, por un lado, nos hablan de algo que nos pica, que nos incomoda. Por las espinas también nos hablan de algo donde nos quedamos atorados. ¿Y qué lugar mejor que quedarnos atorados bajo la presencia y la soberanía del Hijo, del Padre, que son uno? Entonces, si vemos el árbol de la vida y sabemos que el árbol del conocimiento del mal, cada uno representa por su lado al Hijo y al Padre. Entonces, esto es lo que el arca es. El arca realmente es la construcción de la presencia de ellos, de la soberanía del Hijo y del Padre. Gloria sea el nombre del Señor. Y la unión del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal, donde nosotros podemos tener un acceso, donde tú y yo podemos entrar a través del Señor Jesucristo a la misma presencia de Dios y tomar y conocer lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, en este versículo 1 del capítulo 3 de Josué, está diciendo que el pueblo de Israel acaba de venir de Sittim y el Señor los está llevando hacia el Jordán. Los está haciendo descender. Y ahí es donde tú y yo estamos en esta noche, en estos días. Porque cada uno de nosotros hemos experimentado la presencia de Dios, hemos alabado, hemos orado, hemos intercedido en la hermandad, en la casa de Dios, en congresos. Hemos caminado y a veces nos encontramos ahorita en un lugar donde decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué está pasando todo eso? ¿Por qué estamos atravesando esta situación de adversidad? ¿Por qué estamos atravesando esta situación de carencia? ¿De carencia qué? Tal vez por un lado material, tal vez por otro lado la carencia de poder ir a la casa de Dios y derramarnos como nos gustaría derramarnos. ¿Sabes por qué? Precisamente por esto, porque el Señor nos está llevando al Jordán justo antes que lleguemos a la tierra de Canaán. Gloria sea a su santo nombre. Él nos está llegando al lugar de humildad donde podemos reconocer. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es, tú y yo hemos estado aquí arriba en la presencia del Señor y Él nos está dando la oportunidad de que reconozcamos quién es Él y quién soy yo justo antes. Gloria sea el nombre del Señor, de que crucemos el Jordán y podamos entrar a la tierra de Canaán. ¿Y cómo es esto? Es donde yo tengo la oportunidad de a través de la adversidad seguir reconociendo que Él es el dueño, que Él, y muchas veces decimos, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Lo repetimos, pero ¿qué tal es esto real en mi vida el día de hoy? Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo al propósito de su voluntad. Si tú no amas a Dios, este versículo no puede ser totalmente vivo en tu vida. Y platicando con muchas personas durante este tiempo, nos hemos encontrado en cara a cara con la realidad y la pregunta de ¿cuánto amo a Dios? ¿Por qué?
porque cuando estoy siendo llevado al Jordán, justo antes de cruzar a Canaán, el Señor me está quitando todo aquello de lo cual yo dependía. Y muchas veces utilizamos a Dios como un medio para llegar al lugar donde nosotros queremos llegar. Muchas veces utilizamos a Dios como el vehículo para poder alcanzar las metas que yo me he planteado. Y no ponemos a Dios como la meta óptima y la meta final del camino donde yo quiero llegar. Y el Señor nos está haciendo y nos está llevando a un lugar donde nos está haciendo darnos cuenta de que su presencia, de que su voluntad, que su soberanía es por encima de todas las cosas, pero nos está quitando, nos está descarapelando, está desnudando todo aquello, inclusive la oportunidad de reunirnos en la casa de Dios y darse cuenta de que si mi corazón, si yo estoy dispuesto y lo sigo amando a pesar del lugar en donde Él me está llevando. Y el único lugar donde Él nos está llevando es a este Jordán, donde Él nos está permitiendo y dando la oportunidad de darnos cuenta. ¿Quién soy yo realmente? Y creo que todos hemos tenido mucho tiempo para poder analizar nuestros corazones, para poder analizar nuestros hechos pasados. Ir delante del Señor durante este tiempo. No sé si yo espero que cada uno de ustedes haya tomado tiempo en estos meses, en estas semanas, de ir delante de Dios honestamente y analizarse y hacer cuentas con el Señor. Y cuando me refiero a hacer cuentas es hacer una revisión personalizada y detallada de la vida espiritual y natural de la que cada uno estamos llevando. Aquí no estamos hablando del altar de bronce, no estamos hablando del lavacro, no estamos hablando de la mesa de los panes, no estamos hablando ni siquiera del altar de oro, estamos hablando del arca, del lugar más alto donde la presencia de Dios estaba. Estamos hablando de que cada uno de nosotros, hermanos, hemos tenido acceso a través del Señor Jesucristo ahí a entrar confiadamente a la presencia de Dios. Cada uno de nosotros a través de su palabra hemos tenido la oportunidad de conocerlo, de explorarlo, de empezar a saber más de Él y más de cómo soy yo y tengo que ser más como Él. Y ahorita es donde Él nos está llevando a este Jordán y nos está diciendo, ok, todo esto que tú aprendiste, todo esto que leíste, todo esto que anotaste, todo esto que te sentaste a escuchar en congresos, en campamentos, ahora es el momento de que tomes una decisión. ¿En dónde? En el lugar de la humildad. Donde no tienes tal vez a un pastor a la mano, donde no tienes tal vez a alguien que pueda orar y ungirte, donde no tienes a un hermano de quien tomarte de las manos y la hermandad por un lado reunida en un mismo lugar. La hermandad sigue y el hecho y el resultado de ellos aquí lo vemos, nosotros reunidos. Pero a veces llegamos a la casa de Dios y sabemos que al llegar ahí vamos a tener la respuesta porque la presencia de Dios está ahí. Pero ¿qué de invocar la presencia de Dios en nuestra recámara, en nuestra cocina, en nuestra sala, en nuestro carro, en la calle cuando vamos caminando? ¿Qué de invocar la presencia de Dios cuando somos confrontados con nuestra realidad? Muchos de nuestros hermanos han pasado por situaciones inclusive de enfermedad con el COVID. Y nos duele y nos pesa a cada uno de nosotros cuando nos enteramos de que alguien está sufriendo. Cuando una parte del cuerpo de Cristo se duele, todos nos dolemos. Pero por el otro lado es ahí donde el Señor nos llama a cada uno de nosotros y nos lleva al Jordán, nos hace descender a este lugar para que podamos nosotros, a pesar de eso, reconocer quién es Él y quién soy yo. Y darle gracias porque algunos dirán, hermanos, que usted no sabe, abro mi cartera en esta tarde y no hay nada ahí, no sé qué le voy a dar de comer a mis hijos el día de mañana. ¿Cómo quiere que le dé gracias? Lo que le estoy hablando no es dar gracias por una situación física, no es dar gracias por una situación de salud. Lo que estoy hablando es de dar gracias por la oportunidad que Él me está dando a mí de conocerlo a Él y reconocer quién es Él. La oportunidad de reconocer que Él sigue siendo Dios y que yo tengo la oportunidad de amarlo
en este lugar donde Él me tiene, este lugar de humildad. En este lugar donde yo le he dicho, Señor, yo te amo, cuando estaba aquí arriba, en un lugar donde exuberaba la presencia de Dios. Pero, ¿qué tal cuando yo estaba en este transcurso de siendo llevado a este lugar de confinamiento, a este lugar de humildad? Te sigo amando. Dice a Pedro, en 2 de Pedro 1:10, dice, por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos, haced firme vuestra vocación y vuestra elección, porque a través de la firmeza, ¿en quién? En nosotros, no. A través de nuestra firmeza y nuestra elección por Él, no caeremos jamás en tentación. Ahora, ayer, hermano Richie, hablábamos un poquito, mencionabas un poquito sobre cuando Pedro va y se está ahogando, ¿verdad? En el barca. Me gusta, me encanta este pasaje. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 14 nos explica, justo acaba del Señor Jesucristo de hacer uno de los milagros más grandes, de multiplicar el pan y multiplicar los peces. Justo acaba de hacer este milagro. Y va y les dice a los discípulos, vayan y los voy a encontrar del otro lado del mar. Y dice la palabra de Dios que en ese momento el Señor Jesús se subió al monte a orar. ¿Por qué se fue a orar? Porque subió a este lugar alto, porque sabía que iba a tener que bajar a un lugar de humildad. Subió a este monte porque sabía que los discípulos iban a atravesar un proceso donde su fe y su simiente iba a ser probado, donde su convicción iba a ser probada, donde aquellas elecciones que habían hecho iban a ser probadas. Por eso el apóstol Pedro decía, hacer firme vuestra elección y vuestra vocación. El Señor se fue a orar porque sabía que en ese proceso iban a ser probados. ¿Qué quiere decir? Que el Señor está 100% consciente, porque Él todo lo sabe, o Él es Dios o no es Dios. Entonces, como Él es Dios, Él es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Entonces, absolutamente sabe en dónde íbamos a pasar, lo que iba a suceder en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que Él dice? Él va a interceder por cada uno de nosotros, así como lo hizo con los discípulos. Subió al monte para orar por ellos. El Señor sabía que descendiendo nosotros a este Jordán íbamos a necesitar un intercesor. Gloria sea el nombre del Señor, a la diestra del Padre. Entonces créeme que el Señor está más interesado en tu vida que nosotros mismos. Y Él está intercediendo por ti y por mí durante este tiempo de prueba. Porque sabe que íbamos a flaquear, sabe que íbamos a dudar, pero sabe que necesitábamos ser conformados y establecidos. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, cuando empecemos a dudar, decimos, Señor, yo no sé si puedo hacerlo. Créeme que lo puedes hacer. Créeme, porque hay alguien que tiene todo el conocimiento, que tiene todo el poder, que está intercediendo por ti. Si lo hizo por los discípulos, lo hace por ti. Y lo más grandioso de este pasaje es que justamente cuando Pedro empezó a pedir, Señor, sálvame, dice la palabra de Dios que el Señor extendió su mano y lo tomó. E inmediatamente se subieron a la barca. Cuando tú empiezas a decirle, Señor, sálvame, alcánzame. Él nos dice, espérame tantito, déjame llego a donde estás. No, dice, bueno, déjame, nádale un poquito más, quiero que llegues. No, en ese instante el Señor extendió su mano, tomó la mano de Pedro y no le dijo, bueno, vamos de regreso a la barca. Automáticamente estaban a salvo en esta barca. Cuando tú y yo reconocemos quién es Él, y es lo que hizo Pedro en ese momento, reconoció su posición, le dijo, Señor, yo no puedo seguir tratando de nadar por mí mismo, necesito y reconozco que te necesito a ti. Entonces, cuando tú empiezas a decirle, Señor, te reconozco, sálvame en el lugar donde estoy, el Señor inmediatamente extiende tu mano, te toma y te lleva a un lugar seguro. Gloria sea el nombre del Señor. Recordemos, no podemos descender a menos que tengamos como lugar de origen un lugar alto. Eso quiere decir, hermano, que tú has tenido la experiencia de estar en la presencia de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Dice entonces, se levantó Josué, regresando a nuestro versículo, dice, y se levantó Josué de mañana
y partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Ya llegaron a este lugar, él y todos los hijos de Israel. Todo el pueblo de Israel estaba en este lugar. Y mi hermano, todos estamos caminando hacia el mismo lugar en esta noche. Si tú has decidido caminar y llegar a ser uno de esos 144,000, a ser parte de la esposa del Señor Jesucristo, tú estás en este lugar donde todos nosotros nos encontramos. Cada uno está en un lugar distinto, pero dice, entonces reposaron ahí antes de que se pasasen. Ahora, ahí es donde estamos. ¿Qué quiere decir reposar? Reposar es la palabra lun en hebreo. Los que les gusta estudiar, vayan y busquen, es la palabra número 3885 en el Strong's, y quiere decir detenerse, quiere decir parar, quiere decir quedarse permanentemente detenido, quiere decir quejarse. En este lugar, el Señor los hizo justo antes de cruzar el Jordán. El Señor detuvo al pueblo de Israel. Les hizo un alto. Los hizo, dice en español, dice, reposaron ahí. Todo lo que quiere decir es realmente detenerse. Se detuvieron ahí. El Señor los detuvo ahí. Los hizo hacer un alto ahí. Quiere decir quejarse también. Cuando el pueblo de Israel se quejó con Moisés que no tenían agua que tomar, es la misma palabra lun. Es quejarse. Y es lo que hacemos. Cuando el Señor nos detiene, normalmente nos quejamos. Cuando el Señor hace un alto en nuestra vida, ¿por qué? Porque veníamos de este lugar exaltado, de este lugar en la presencia de Dios, de este lugar donde podíamos exuberarnos delante de Él. Y si el Señor nos hace un alto, la tendencia de nuestra carnalidad, de nuestra humanidad, es quejarse delante de la presencia de Dios. Y es lo que el pueblo de Israel hizo cuando el Señor los detuvo. Dice, es la misma palabra que utilizan. El pueblo se quejó contra Moisés. Porque encontramos en Éxodo varias veces donde dice, y el pueblo se quejó contra Moisés. Y esa palabra quejarse es esta misma palabra detenerse. Muchas veces el Señor nos detiene porque Él está trabajando en nosotros. Pero muchas veces nosotros nos detenemos a nosotros mismos a causa de nuestra queja y nuestra murmuración. Tenemos que tener mucho cuidado para poder saber cuándo es Dios el que está haciendo un alto en nuestra vida o cuando somos nosotros mismos a causa de nuestra ingratitud y nuestra queja, que estamos deteniendo lo que el Señor está tratando de lograr en nuestras propias vidas. Pero hay otro lugar donde esta misma palabra se repite. En Ruth 1, donde Ruth le dice, y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y esta palabra vivieres es la misma palabra lun. En pocas palabras, Ruth había sido alguien que había encontrado su lugar delante de Dios, había encontrado un lugar delante de la presencia de Dios, aunque estaba pasando por un proceso de separación, un proceso de dolor extremo. Ella dijo, tu Dios, el Dios que yo he experimentado, la presencia del soberano que yo he experimentado es suficiente para que donde quiera que tú fueres, ahí quiero estar yo. En pocas palabras le estaba diciendo, tu Dios será mi Dios, donde quiera que vivieres voy a vivir yo. Esta es la misma palabra lun. Cuando Dios nos hace detener, lo que Él está haciendo es, tú vas a seguir queriendo que yo sea tu Dios, vas a seguir deseando vivir donde yo vivo, vas a querer seguir habitando donde yo habito. Gloria sea el nombre del Señor. Ayer decíamos, ¿por qué Dios va a querer que yo esté en la presencia de Él por toda la eternidad? Si ahorita en este momento no estoy dispuesto a habitar en el lugar donde Dios me está haciendo habitar, no estoy deseando estar en la situación donde Dios me está queriendo tener. Gloria sea el nombre del Señor. Eso es lo que es esta palabra lun, detenerse, reposar. Entonces el Señor los llevó al pueblo de Israel a hacer un alto justo antes de cruzar el Jordán a la tierra de Canaán. Es sorprendente lo que el Señor hace. Hay otro pasaje muy similar en la palabra de Dios, Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Y luego dice, me hará yacer. ¿Dónde me vaya a hacer yacer? En estos lugares de delicados pastos. Pero la palabra me hará yacer es la palabra robots. Nuevamente, si quieren anotarlo, es la palabra 7257 en el Strongs, que quiere decir doblar las cuatro piernas, hacer reposar, caer postrado, causar, obligar a descansar. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Tengo la certeza que Él no me va a hacer carecer de nada de lo que yo no necesito. Pero cuando el Señor nos lleva a esos lugares de delicados pastos, nos obliga a detenernos. Nos obliga a hacer un alto. ¿Por qué? Porque tiene un lugar donde Él quiere apacentarnos y quiere alimentarnos. Y muchas veces somos como esas ovejitas que no deseamos detener, que queremos seguir corriendo, ¿Por qué? Porque inclusive yo tengo un plan, tengo una meta. Y mi plan tal vez sí siga a ser caminando con Dios, pero el Señor está haciendo un alto y quiere hacernos descansar en este lugar justo antes que crucemos el Jordán, justo antes que lleguemos a la tierra prometida donde Él nos ha llamado. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y Él me hace descansar, me obliga a hacer un alto. Regresando a Josué capítulo 3, dice, vuelvo a leer el mismo versículo. Y levantóse Josué de mañana y partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron ahí antes que pasaran. Dios los hizo hacer un alto justo antes de que cruzaran el Jordán rumbo hacia la tierra de Canaán. Vivimos en un mundo que traía o que trae todavía la inercia de un mover muy acelerado, donde todo es ahora mismo, lo que necesito, quiero hacerlo, necesito obtenerlo, necesito lograrlo, necesito acelerar mi proceso de crecimiento. Pero el Señor se ha encargado de hacer un alto en todo el mundo, pero ciertamente para los hijos de Dios, para ti y para mí. El Señor nos ha llamado, pero está haciendo un alto en este tiempo. Nos ha permitido llegar de este lugar alto, de la presencia de Él, donde está la unión de la soberanía del Padre con la soberanía del Hijo, donde cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de entrar confiadamente a su presencia. Pero muchos de nosotros, en este transcurso donde Él nos ha sacado de ese sitio de confort, inclusive de confort espiritual, porque hay sitios de confort espiritual. Dice la palabra de Dios que llega un momento donde la iglesia decía, es que yo no necesito nada, donde ya no tengo necesidad de nada. Porque, y es donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué creen que el Señor nos está quitando de este confort espiritual? Porque quiere que nos demos cuenta que aún necesitamos de Él. Todavía el día de hoy necesitamos de la presencia de Dios y necesitamos del conocimiento de quién es Él y quiénes somos nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Estoy buscando un versículo en la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. No vamos a ir por cuestión de tiempo, pero miren, lo que quiero dejar en sus corazones en esta noche es donde nos encontramos todos como familia espiritual, donde nos encontramos todos en nuestro caminar individual. Hemos salido de Egipto, hemos atravesado el desierto, hemos permitido que la presencia de Dios descienda y un tabernáculo sea construido en nuestra propia vida. Hemos experimentado un caminar y hemos experimentado una entrada al tabernáculo, a la presencia de Dios. Hemos ofrecido los sacrificios necesarios. Hemos tenido la experiencia de que el fuego sea evidente, descendiendo y consumiendo nuestro pecado y consumiendo aquello que no es como Él.
Hemos podido entrar al lavacro y lavarnos en las aguas de su nombre, muerte y vida. Y hemos tenido la oportunidad de vernos reflejados nuestra carnalidad y qué es lo que Él ha estado demandando de nosotros. Hemos permitido que esta agua de su nombre se derrita y empiece a permear y lavarnos cada uno de nosotros. Hemos podido ir a la luz del candelero y comer y alimentarnos de la palabra de Dios, de estos 66 libros que han alumbrado y que han traído un calor a nuestra vida. Hemos caminado y nos hemos alimentado de la mesa de los panes, de sus juicios, y hemos absorbido del alimento fresco de Él. Y hemos tenido la oportunidad de tener experiencias en oración, en intercesión, en dolores de parto al entrar al altar de oro. Y hemos sido catapultados a la misma presencia de Dios durante este caminar en el desierto. Pero el Señor nos está llevando de ese sitio en este tiempo a cada uno de nosotros nuevamente como familia espiritual e individualmente a hacernos descender al Jordán justo antes de poder entrar a la tierra de Canaán. Y lo único que Él quiere ver es qué es lo que hay en mi corazón, qué es lo que está moviendo dentro de mi ser, si es real el amor que yo tengo por el Señor Jesucristo, si aquello que yo decía que amarlo cuando yo podría abrir la luz de su palabra y era abierta constantemente a mí, cuando yo podía sentir la presencia del Espíritu y me derramaba en la presencia de Él, ahora que me está haciendo descender a este lugar de confinamiento, este lugar de humildad, sigo yo amándolo igual que lo amaba cuando tenía la oportunidad de caminar por este desierto en este tabernáculo viviente que es Él. Y Él nos está haciendo un alto forzoso a cada uno de nosotros. Y nos está diciendo, espérate y quiero que analices porque quiero que estés cimentado. Quiero darte la oportunidad porque todavía en este tiempo podemos cada uno de nosotros decidir y tomar una elección por nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 12, el Señor le está hablando a la iglesia de Pérgamo y le dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos le dice estas cosas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Dice, yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas en contra de ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñan a Balac y a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Le escribe a la iglesia de Pérgamo y le dice, yo sé tus obras y sé dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre. No has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel. Y muchos de nosotros no negamos al Señor, pero hay algo que estamos haciendo. Y la silla de Satanás está ocupando un lugar que únicamente le pertenece a Dios. Es este lugar aquí en nuestro corazón. Y aquí en nuestro corazón es el lugar que le pertenece a Dios. ¿Y qué encontramos si pudiéramos ver el tabernáculo? ¿Qué es lo que encontramos a la altura del corazón? Encontramos el altar de oro, el altar de la oración, el altar donde derramamos nuestra alma y nuestro espíritu en la presencia de Dios en la intercesión. Y es ahí donde Satanás quiere poner su silla para ocupar el lugar que le pertenece a Dios. ¿Y cuál es el lugar que le pertenece a Dios? El lugar de tu corazón,
en medio de tu voluntad, en lo más profundo de tu ser. Y dice, es ahí donde Satanás ha tratado de poner su silla, donde él está morando. Dice, tengo cosas en contra de ti, que has abrazado la doctrina de Balaam, que dice, que enseñaba a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. En pocas palabras, y no voy a ahondar en esto, a cometer todo tipo de abominación, cosas lejanas a Dios. Pero me voy a brincar. Dice, también dice, tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Y la doctrina de los nicolaitas son aquellos que querían gobernar en la casa de Dios. Aquellos que querían gobernar en el templo. Ahora, muchos de nosotros hemos querido poner nuestra voluntad en el lugar donde únicamente le pertenece al Dios. Pero dice la palabra de Dios, arrepiéntete. Dice, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice, pero eso es lo que más me llama la atención. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le voy a dar de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La pregunta es, ¿dónde estaba el maná escondido? ¿Dónde se guardaba el maná? Lo guardaron dentro del arca. Entonces vemos qué tan importante es nuestro corazón. ¿Por qué es que el Señor quiere nuestro corazón? ¿Por qué es que Satanás quiere poner su trono dentro de mi corazón? Porque mi corazón, el altar de oro, es un trampolín que me lleva precisamente dentro del arca donde se encuentra el maná escondido en la misma presencia de Dios. Y ahora entendemos por qué el enemigo está tratando de detener y hacernos pensar que todo lo que está pasando es precisamente porque el Señor no nos ama, porque nos está trayendo juicio, porque está juzgando lo bien o lo malo que hemos sido o que hemos hecho. No, absolutamente no. Lo que el Señor está haciendo es traernos de este sitín, de este lugar donde hemos estado, porque Él quiere llevarte al lugar de humildad en el Jordán para saber lo que hay en tu corazón. Y te está dando la oportunidad de ver quién está sentado en el trono de tu corazón. Está este pequeño yo que a veces le da el lugar a Satanás, o está sentado el Señor Jesucristo en el trono de tu corazón. Porque cuando Él se sienta en el trono de tu corazón, es un trampolín directo, gloria sea el nombre del Señor, de este altar de oro, a la misma presencia de Dios el Padre, dentro del arca. Dice, te voy a dar a comer de este maná escondido, gloria sea el nombre del Señor, te voy a hacer brincar de tu corazón a mi misma presencia, y vas a poder, gloria sea el nombre del Señor. Hablábamos del sitín, de esta arca, gloria sea el nombre del Señor, que nos habla de las espinas que nos enganchan, que nos atrapan. Déjame decirte algo, la presencia de Dios te atrapa, la soberanía de Dios, si tú lo permites, te engancha, te abraza, gloria sea el nombre del Señor. Y entonces cuando Él hace eso, te da una piedrecita que tiene un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que la recibe. Y esta piedrecita, es esta piedrecita Edén, que nos habla de las mismas piedras que utilizaban para echar suertes. Y sabemos que no es echar suertes, sino era pedir el testimonio del Espíritu. Ante el Urín y el Tumim, y brincaba esta piedrecita, de acuerdo a lo que el Señor estaba hablando. Es esta misma piedrecita de la que habla aquí. Si tú le entregas tu corazón a través de todo lo que está sucediendo al Señor Jesucristo, Él te va a llevar a su misma presencia. Cuando descendemos al Jordán y podemos entregarle nuestro corazón al Señor constantemente, eso es lo que Él quiere. Nos está dando la oportunidad de reconocer quién es Él y decirle, Señor, yo te amo. A pesar del lugar en donde estoy, a pesar de las circunstancias alrededor, a pesar de las carencias por las cuales estoy atravesando, a pesar de la incertidumbre por la que estoy pasando, Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Me estás dando la oportunidad de que yo proclame mi amor por ti, Señor, y que analice mi corazón y que yo vea en este momento si aún hay un lugar donde Satanás está sentado todavía ahí.
y me dejes tú analizar. Yo te invito en esta hora que vayas ahí en tu corazón y empieces a analizar si hay un sitio pequeño donde todavía Satanás ha hecho su asiento ahí en tu corazón. Todo lo que está sucediendo alrededor, todo lo que está sucediendo en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, si has perdido tu trabajo, si has pasado por dificultad financiera, si has pasado por dificultad de salud, si has pasado por simplemente extrañas ir a la casa de Dios y poder derramarte, y a veces inclusive eso nos ha llevado a enojarte. No es más que el Señor llevándote al Jordán y dejándote reconocer quién es Él y quién somos nosotros y quién eres tú. Y puedas en este momento ir a tu corazón y analizar y ver, decir, Señor, ¿estás tú sentado ahí? ¿O todavía hay alguien que ocupa tu lugar en ese sitio que únicamente te pertenece? Yo quiero ser catapultado a tu misma presencia. Yo quiero ser catapultado, Señor, al trono de tu gracia. Yo quiero conocer tu corazón. Quiero escuchar cómo late tu corazón, Señor, por mí. Si en este momento hay algo que tengo que remover para poder voltear